Saludos, continuamos en directo desde Plaza Las Américas. Lili García con ustedes, aprendiendo un poco más acerca de condiciones inflamatorias y autoinmunes. Y en esta ocasión le toca el turno a las enfermedades inflamatorias del intestino. Y para abundarnos sobre eso tenemos con nosotros al gastroenterólogo doctor Juan M. Márquez. Bienvenido, doctor Márquez. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, un placer estar aquí con ustedes. Hemos hablado de muchísimas condiciones inflamatorias, de condiciones autoinmunes, pero vamos específicamente al intestino. ¿De qué estamos hablando? Pues las enfermedades inflamatorias del intestino son un componente de enfermedades, ¿verdad? Que lo dice la palabra, que son inflamaciones del intestino. Mayormente son conocidas dos, la enfermedad de Crohn y la enfermedad de colitis ulcerosa. Son las famosas. Son las más conocidas. Hay otras que llamamos indeterminados, que no podemos precisar a qué se debe la inflamación porque sus características se comparten entre estas dos condiciones. Ah, ok. Ahora, una vez hablamos de estas dos condiciones, vamos a ver en qué se diferencian. Por ejemplo, vamos a comenzar por el Crohn. ¿Qué síntomas pueden llevar a una persona a un diagnóstico de Crohn? Pues la enfermedad de Crohn es una enfermedad que presenta inflamación a lo largo del intestino, ¿verdad? Mayormente lo vemos en pacientes más jóvenes, cerca de los 15, 20 años, y puede dar inflamación desde la boca hasta el ano, realmente en todo su componente. Mayormente lo estamos viendo en la parte del intestino delgado, pero su componente puede ser en cualquier área. La enfermedad de colitis ulcerosa, por la definición de la palabra, se concentra en lo que llamamos el colon, que es la parte del intestino grueso. Ambas enfermedades van a presentar similares. Van a presentar con pacientes con dolor de barriga, alteración en las evacuaciones, muchos van a tener diarrea y muchos de ellos van a presentar con diarrea sanguinolenta. Okay. En el caso particular de los niños es bien importante porque vamos a ver un componente que no vemos en los adultos, que es el crecimiento. Los niños con enfermedad inflamatoria del intestino, especialmente con Crohn, van a tener un retraso en su crecimiento y eso debería ser, ¿verdad?, un síntoma de alarma de que hay algo más allá en el niño que está impidiendo que crezcan. Eso combinado con los síntomas de estómago. Combinado con los síntomas de estómago también, ¿verdad? Como toda enfermedad inflamatoria que hemos visto durante el día de hoy, van a presentar con otras manifestaciones extraintestinales. Y ahí hablamos de, ¿verdad?, inflamación en los ojos, de rash, artritis, dolores musculares, etcétera, etcétera. Menciona a los niños en la enfermedad de Crohn. ¿Es común que se diagnostique en niños? Desgraciadamente es bastante común, ¿verdad? Y lo vemos mucho en niños en plena pubertad, ¿verdad? Niños y desgraciadamente, ¿verdad?, por el hecho de que es en plena pubertad, muchas veces los niños no hablan y vienen a diagnosticarse más tarde. Usualmente los niños lo que van a presentar es dolor de barriga, alteración de ir al baño, ¿verdad?, diarreas, se quejan de que, ¿verdad?, que no pueden comer, los papás empiezan a notar bajo de peso y pues obviamente el crecimiento. Y en este caso pues irían al pediatra. Irían al pediatra, claramente. En el caso del pediatra, como médico primario, ¿verdad?, es su rol identificar todas aquellas causas que podrían hacerle un examen físico completo, pruebas de laboratorio, y lo más importante es que si nota que es algún tipo de enfermedad relacionada al intestino, un referido temprano, un gastroenterólogo pediátrico. Que existen, obviamente. Que claramente existen. Tenemos un sinnúmero de gastroenterólogos pediátricos alrededor de la isla que hacen un trabajo excelente a diario para poder diagnosticar temprano. ¿Qué esperar una vez se da el diagnóstico en el área del Crohn específicamente? En términos de medicamentos. Claro. ¿Verdad? ¿Qué esperar? Primeramente, pues, ¿verdad?, hay un componente emocional porque es una enfermedad que desgraciadamente no tiene cura, igual que la colitis ulcerosa. Y que muchas veces los pacientes lo toman, ¿verdad?, de una forma mucho más fuerte, pensando, ¿verdad?, que es una enfermedad terminal, que es importante decir que no es una enfermedad terminal, es una enfermedad que tenemos que aprender a vivir con ella, pero vamos a desarrollar una vida completamente normal. ¿Qué esperamos? Pues en el principio, pues, ¿verdad?, en lo que se establece el diagnóstico, el tratamiento va desde medicamentos orales como antibióticos, esteroides por boca, y cuando se diagnostica una enfermedad y se determina una severidad, pues se le pueden dar medicamentos que llamamos biológicos, que son medicamentos usualmente intravenosos o subcutáneos, que vienen a detener la inflamación del sistema inmunológico en el intestino. Okay. Y ese en algún momento puede haber, porque hablamos con uno de los médicos acerca de cómo hablar de remisión en este tipo de condiciones que no se pueden curar, es hablar de, mira, pues tal vez llegue un momento donde tú no tengas que usar medicamentos. Pues en el caso de enfermedad inflamatoria del intestino, vamos a pasar ciclos de exacerbación de la enfermedad y de remisión, ¿verdad? Okay. Y
es un debate dentro de la comunidad de gastroenterología de poder descontinuar medicamentos o no. La mayoría de los pacientes sí van a utilizar prolongadamente, pero en un cierto por ciento, aunque reducido, sí pues, a veces hemos considerado detener la terapia, pero es importante saber que como la enfermedad no tiene cura, Claro. siempre puede recurrir. Seguro. Y esa discusión es importante tenerla con los pacientes, ¿verdad? Sabemos que, que los medicamentos, ¿verdad?, son a veces tienen que ponérselo en un día en particular o a veces son dolorosos, pero siempre está la posibilidad de esperarlo, siempre y cuando el paciente no tenga síntomas clínicos, Claro. tenga una colonoscopia completamente negativa y las biopsias de esa colonoscopia digan que no haya enfermedad. Ese es el único momento donde nosotros sí podemos tratar de parar la terapia en casos bien particulares. Pero sobre esa pregunta quisiera aclarar que los medicamentos han sido seguros por más de casi 30 años desde que empezamos con los tratamientos biológicos. Hemos visto pacientes crecer, tener actividades físicas, tenemos atletas de alto calibre, personas jóvenes diagnosticadas que han formado su familia, que han logrado todas sus metas, que es lo más importante que yo siempre digo a los pacientes es que su vida es completamente normal, van a alcanzar todas sus metas, siempre y cuando, ¿verdad?, es conocer que tiene una enfermedad y cómo controlarla. Lo que no le pregunté es cómo se diagnostica entonces, porque tenemos todo ese amalgama de síntomas. Puede ser Crohn, puede ser colitis ulcerativa. ¿Cómo sabemos? Pues claro, pues gracias por la pregunta. La enfermedad usualmente consta de varias pruebas y diagnósticos. Tenemos pruebas radiológicas como un CT scan, donde nosotros le hacemos una evaluación, un mapa completamente del intestino y ahí vamos a ver, ¿verdad?, áreas de inflamación y complicaciones como son fístulas o abscesos en el caso de Crohn's o, ¿verdad?, distensión abdominal o del colon en el caso de colitis ulcerosa. También la prueba definitiva se hace a través de la colonoscopía, donde nosotros podemos visualmente directamente mirar lo que está pasando y tomar biopsias. También podemos hacer un mapa sobre dónde es que las enfermedades están mayormente localizadas. Una cosa que quisiera aportar por la diferenciación de las dos enfermedades, que en el caso de Crohn's es una enfermedad saltatoria, que quiere decir que puede aparecer en varias áreas del intestino simultáneamente. Okay. Pero en el caso de colitis ulcerosa es una enfermedad ascendente, que lo vamos viendo continuamente desde el recto hasta lo que llamamos el ciego, que es la parte principal que se conecta con el intestino delgado, o sea que va ascendiendo desde el recto hacia el área del intestino delgado. Y cuando dice que va ascendiendo es que empieza en el área del recto y es como si fuera contagiándose todo el área. Exactamente, exacto, que va a empezar en el recto y poco a poco va a ir creciendo y eso nos va a determinar también la severidad. Que la otra puede ser en varios puntos específicos. O sea que eso es un indicativo, ¿verdad?, de que puede ser del diagnóstico para a la hora de hacer el diagnóstico. Claro, sí, y también, ¿verdad?, y cuando histológicamente lo vemos, la enfermedad de Crohn te puede cruzar todas las capas interiores del intestino, o sea, toda la mucosa, submucosa y hasta la parte exterior de la serosa. En el caso de colitis ulcerosa, su enfermedad es mayormente en la parte interior del intestino grueso. En el caso mencionó que el Crohn se está diagnosticando en muchos niños, ¿verdad?, tristemente. En el caso de la colitis ulcerosa, ¿también o se presenta un poquito más tarde? Pues la colitis ulcerosa usualmente presenta un poquito más tarde en edad, pero se diagnostica también en gran número de pacientes en niños, adultos y pacientes mayores. Cabe mencionar que la enfermedad de Crohn, aunque sí hay un % aumento en niños, ¿verdad?, que es lo que usualmente vemos en ascendiente, también se diagnostica a través de la edad. Sí. Para un cuento personal, a duras penas, hace una semana, un paciente de 65 años llega a mi oficina con presuntamente un diagnóstico de enfermedad del intestino. Parecería más Crohn, así que estamos hablando de enfermedades que pueden ocurrir en cualquier edad. Y que esa persona no tenía síntomas antes. Y no tenía síntomas, con colonoscopias negativas, completamente saludable, hasta desgraciadamente este año. ¿Qué puede llevar a que se dispare una condición? ¿Hay una predisposición genética que está aquí latente? Pues desgraciadamente no sabemos. Eso es parte de lo que se está investigando actualmente a nivel mundial. Sí sabemos que hay un componente de lo que llamamos environment, del ambiente, ¿verdad? Que cada vez más en lo que llamamos el clean theory, que ¿verdad?, con todas estas medidas sépticas que hemos tomado en los últimos 50 años, pues somos más predispuestos a
de este tipo de enfermedades autoinmunes. Sí hemos visto que esta enfermedad se puede pasar por líneas familiares, o sea, que hay un componente genético y también una predisposición genética porque hemos identificado más de 240 genes asociados a este tipo de condición. Así que realmente es una gama de muchos factores que influyen en el desarrollo, pero desgraciadamente no hay nada que lo predisponga. Que puedas apuntar a que necesariamente es eso. Pregunta. ¿Cuán beneficioso es el uso de probióticos en estas condiciones o ¿El uso de? probióticos? Ah, probióticos. Pues mire, probióticos es algo que se está estudiando. Realmente hasta el día de hoy no hay ninguna indicación sobre algo positivo ni negativo que le pueda causar los probióticos. Pero quisiera decir, hay unos por ciento de pacientes que requieren cirugía en estas enfermedades, especialmente en colitis ulcerosa. Y desgraciadamente le tenemos que remover el colon completo y para que el paciente pueda ir al baño con una normalidad le creamos un recto artificial a base del intestino delgado. Eso se llama un paucho, ¿verdad? Y ese paucho sí se ha visto que los probióticos sí reducen el riesgo de inflamación en esa área. Así que ese tipo de pacientes son de las pocas indicaciones que los probióticos vienen a ayudar. Pero el resto de las enfermedades del intestino en general, no hay ningún tipo de estudio que contundentemente pueda decir que son beneficiosos, pero a la misma vez no son maliciosos, en el sentido que hacen daño. Sí lo debemos llevar a cada paciente, cada caso, Claro. porque por ejemplo en mi clínica hay pacientes que responden muy bien a probióticos y que sus síntomas reducen, pero hay pacientes que desgraciadamente no tienen ningún efecto. Pero vale la pena entonces intentarlo. Claro, como cualquier otra terapia, cualquier cosa que le venga al paciente siempre es bienvenido. Es bienvenido. ¿Tenemos otras preguntas? Buenas tardes, doctor. ¿Podría mencionar algo en dirección a los alimentos? ¿Qué alimentos se considerarían en estas enfermedades? Y si podría mencionar algo de la microbiota también, sencillo, pero... En términos de alimentos, se habla de medicamentos, una dieta ácida, una dieta básica. En este caso, mientras más ácido puede hacer más daño. Pues en este caso, como estamos hablando del intestino, los vamos a basar más en las fibras, ¿verdad? Las fibras tienen un componente muy positivo en la salud, pero hay ciertas condiciones que pueden predisponer a tener, ¿verdad?, evacuaciones más recurrentes. En el caso de la fibra también, el problema que tenemos en pacientes de Crohn específicamente es que estos pacientes tienden a hacer estrecheces, fístulas, etcétera, etcétera, complicaciones en el intestino y las fibras por general no se absorben, por lo tanto es una acumulación. Cuando un paciente con enfermedad severa, usualmente le decimos que reduzca la cantidad de fibra, ¿verdad? Y un paciente que tiene síntomas activos de, ¿verdad?, de evacuaciones, diarrea, etcétera, etcétera, también porque las diarreas, como le digo, no se absorben, ayudan a mover, ¿verdad?, la excreta a través del intestino, pero también pueden empeorar los síntomas de una colitis. En cuanto a la microbiota, eso es lo que llamamos un hot topic. Estamos estudiándolo, no tan ¿Puede solo... definir lo que es? Para Sí, aquellos que no sabemos. Claro, sí. La microbiota es el estudio de las bacterias en el intestino, ¿verdad? Ok. La colonización. Y hemos sí identificado que hay cierto número de bacterias que están asociados con condiciones más favorables y hay número de bacterias que en descenso, ¿verdad?, como los lactobacillus, pues están asociadas a enfermedades del intestino, no tan solo de condiciones inflamatorias del intestino, pero también hasta de cáncer. El tratamiento, pues, ¿verdad?, va desde una dieta saludable hasta, en ciertos casos, un trasplante fecal, que suena horrible la definición, pero Suena básicamente... bastante horrible. Pero básicamente es eso, es básicamente pasarle la microbiota de un paciente a otro que tiene una enfermedad activa. El tratamiento de la microbiota, lo único que se ha estudiado realmente con cierto grado de eficacia es en colitis ulcerosa, ¿verdad? Que hay pacientes que no responden a ningún tratamiento, sí se ha hecho trasplantes de microbiota a través de trasplantes fecales y han visto una mejoría, pero desgraciadamente, como la ciencia a veces es más lenta de lo que queremos, no hay una recomendación de las escuelas de gastroenterología sobre ese particular. Pero en términos generales, tenemos otra pregunta, pero antes de ir a ella, ¿sí la dieta puede ayudar? Pues la dieta siempre ayuda, ¿verdad? Siempre que son comidas altas en valor nutricional, siempre va a ayudar primeramente a nutrir el cuerpo, ¿verdad? Queremos un cuerpo fuerte, saludable, que no tenga deficiencia calórica, para poder hacer sus funciones.
Sí, la dieta va a ayudar, pero también la dieta en ciertas condiciones, ¿verdad?, puede empeorar. Por ejemplo, en comidas procesadas, en azúcares artificiales, pues pueden exacerbar los síntomas, ¿verdad?, de gastrointestinales. O sea que una dieta, mientras más natural posible, puede aportar a mejoría en los síntomas. Sí, bueno, más natural, claro, Menos procesada. menos procesada. Sí. Nosotros como parte de nuestra práctica tenemos que tener una relación bien cercana con nutricionistas por eso Sí. mismo, porque cualquier enfermedad gastrointestinal, especialmente enfermedad inflamatoria del intestino, necesitamos, ¿verdad?, que el paciente se nutra, que coma, porque estos pacientes por miedo a comer, por los síntomas también, ¿verdad?, dejan de comer. En cuanto a hidratarse, el agua. Excelente. Todo paciente tiene que tomar agua, tiene que estar hidratado y en casos que tengan condiciones activas, pues el riesgo más alto es que sea deshidratación. Por lo tanto, ¿verdad?, muchas veces van a requerir una visita a sala de emergencia y, ¿verdad?, desgraciadamente tratarlos con un suero. ¿Tenemos una pregunta por acá? Sí, los pacientes que padecen de estas condiciones son más propensos a eventualmente poder desarrollar cáncer de colon. Gracias por la pregunta. Sí, la respuesta rápida es sí, específicamente en pacientes con colitis ulcerosa, pero son pacientes que su enfermedad está descontrolada. Hemos visto que pacientes con colitis ulcerosa y Crohn's, ¿verdad?, específicamente si está localizado en el intestino grueso, sí tiene un riesgo mayor que un paciente, si no tiene las enfermedades, desarrollar cáncer. Pero donde realmente los vemos en pacientes con enfermedades activas pobremente controladas o desgraciadamente difícil de controlar, donde las células empiezan a desarrollar mutaciones y eso sí puede desarrollar cáncer. Añadiendo a su pregunta, es importante saber que estos pacientes van a requerir una colonoscopia seriada. Cada 2 a 3 años hay que hacer una colonoscopia y cogerle biopsias por eso mismo, para hacer una detección temprana de esas células atípicas que pueden desarrollarse en cáncer. O sea que en realidad sí, pero no, en el sentido de que si está atendida la condición, no está, como mencionó, que no está descontrolada, entonces pues el riesgo baja. Exacto, si la enfermedad está controlada y es una enfermedad y un paciente, ¿verdad?, que resulta ser saludable, que cumple con sus medicamentos, que no ha tenido exacerbaciones, pues, ¿verdad?, el riesgo es similar a una población general. Pero un paciente, ¿verdad?, que tiene enfermedad activa, que se ha recibido tratamiento, hospitalizaciones y ha sido difícil, pues sí, su riesgo va a ser más. Pero para regla general, la enfermedad de colitis ulcerosa y Crohn's, específicamente localizado en el colon, sí aumenta el riesgo de condiciones de cáncer colorectales, pero lo más importante es la detección temprana, como cualquier otro paciente en la comunidad. En términos del estrés. Eso es una pregunta, ¿verdad? Obviamente el paciente, estamos hablando de un paciente que tiene una condición, como le dije, no tiene cura. Por eso, pero en la experiencia suya en la oficina, las personas que saben mejor pueden controlar mejor sus síntomas. No es que los síntomas desaparezcan. No, pero si te pones a meditar, pero, claro, pero la forma en que uno afronta sus problemas, ¿sí hace una diferencia? Sí hace una diferencia, y es por el hecho de que el estrés está asociado a una exacerbación de la enfermedad. Okay. Así que estamos viendo que pacientes, una de las cosas que tenemos que hacer es manejar ansiedad, manejar estrés, y en este tipo de pacientes con una condición tan severa como esta, pues muchas veces se hace difícil, y lo que queremos siempre es que el paciente, como usted dice, bregue con su ansiedad, con su, ¿verdad?, en ciertos casos de depresión, porque así ayudamos a controlar la enfermedad. Claro. Tenemos por acá otra pregunta. Sí, en términos de eso que acaban de dialogar sobre el estrés y la ansiedad, ¿qué nos puedes decir del colon irritable? ¿Está relacionado o cómo se relaciona con las otras dos anteriores? ¿O no hay relación ninguna? Sí, el colon irritable. ¿No es una condición autoinmune? No, pero vamos a definir lo que es colon irritable. El colon irritable es una enfermedad funcional del intestino, donde tenemos los síntomas físicos de dolor abdominal, diarrea, sin sangre, que quede claro. Okay. Puede perder peso, puede tener lo que llamamos bloating, que es como un hinchazón del intestino. Síntomas que se pueden parecer a enfermedades inflamatorias del intestino.
Pero no es lo mismo ni está relacionado, aunque los síntomas son similares, porque la enfermedad de ¿verdad? Lo que llamamos un colon irritable no tiene un componente inflamatorio y tampoco tiene un problema anatómico, es más bien con lo que llamamos el gut-brain barrier, ¿verdad? Que hay una exacerbación de los síntomas nerviosos, por lo tanto el paciente va a desarrollar este tipo de sintomatología. En el caso de enfermedades inflamatorias del intestino, aunque se puede parecer los síntomas, pues Sí. ahí tenemos un componente anatómico donde hay inflamación, complicaciones como estrechez, más que va a tener otras componentes o inflamaciones alrededor del cuerpo, como lo que es el rash, la uveitis, la artritis, etcétera, etcétera. O sea, que no entre en pánico una persona cuando es diagnosticada, ¿verdad?, con el colon irritable, porque no necesariamente va a degenerar en una enfermedad inflamatoria del intestino. Exacto. Y lo otro importante, ¿verdad? Cambiando un poquito el tema, que el colon irritable también es un diagnóstico que tiene tratamiento, ¿verdad? Específicamente cuando tiene seguimiento recurrente con su gastroenterólogo y médico primario. Cuando dice tiene tratamiento, quiere decir que es algo que se cura. Es algo que se puede tratar. Desgraciadamente no tiene cura, pero Tampoco. sí lo podemos tratar para que el paciente tenga una vida completamente plena. Y en el caso de las enfermedades inflamatorias, ¿sí se pueden tratar? Claro, las enfermedades inflamatorias del intestino son completamente tratables. Vamos con medicamentos por boca, ¿verdad? Como los esteroides, mesalamina, Claro. ¿verdad? Y si el paciente tiene una severidad mayor, pues se le puede dar algún tipo de medicamento biológico. Estamos en una época donde hay muchos estudios. Acá a duras penas el año pasado salieron un nuevo medicamento. Así que tenemos una gama de diferentes alternativas para el paciente tratar. Que eso es bueno porque hace 20 años atrás desgraciadamente no había unos tratamientos completos y ¿verdad? Las alternativas eran limitadas y ahora, gracias a Dios, con la avance de la ciencia, pues tenemos múltiples formas de tratarlo. No, y por lo que mencionó también, en el área de la cirugía ha habido grandes avances, que aun cuando tienen que llegar a eso. Claro, ahora ¿verdad? Hemos visto pacientes que ya no pueden ser tratados con cirugía por la laparoscopía, que antes ¿verdad? No se consideraba, cirugía mínimamente invasiva, así que pues sí, con el avance de la cirugía y la medicina hemos logrado mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Pues muchísimas gracias, doctor Márquez, por toda esta información tan valiosa. ¿Dónde podemos encontrar su oficina? Yo estoy localizado en Manatí, en la facilidad del Doctor Center Hospital en Manatí, la oficina 258 de la Torre Pedro A. Blanco, suite 258, En Manatí. ahí en Manatí. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía y continuamos con más de Be Health. Puerto Rico llegó BeHealth, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a behealthpr.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas. ¡Visítanos! ¿Qué son las enfermedades inflamatorias y autoinmunes? Estas condiciones se presentan cuando el sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por error, afectando muchas partes del organismo. Algunas de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias son la enfermedad psoriásica, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, espondilitis anquilosante, hidradenitis supurativa, y también existen otras enfermedades de base autoinmune con impacto hormonal, como el hipertiroidismo o enfermedades autoinmunes que comprometen el sistema nervioso, como la esclerosis múltiple. Edúcate y toma el control de tu salud.